Saber elegir bien los plugins que instalas en WordPress para la optimización de tu web, para el SEO, es clave si quieres salir bien posicionado en los resultados de Google. ¿Qué plugins debemos usar? ¿Cuáles son compatibles unos con otros? Y algunos plugins avanzados son de los que vamos a hablar en el episodio de hoy. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast SEO para Google. Comenzamos. En la actualidad existen 3 plugins que permiten a nivel general optimizar los ajustes de los metadatos que reconoce Google y que nos permiten de una forma más genérica optimizar el SEO de toda nuestra página web. Estos 3 plugins son incompatibles unos con otros. Hay más, pero para mí estos son los 3 principales y deberíamos elegir al menos uno de ellos. Bueno, al menos no, uno de ellos deberíamos tenerlo si tenemos WordPress, si usamos WordPress dentro de nuestra web, nuestra tienda online, con WooCommerce, nuestra tienda, nuestro e-commerce, o simplemente si tenemos un blog dentro de WordPress, con la versión buena, la de Hostinger, por ejemplo, con un buen hosting. Vale, entonces, ¿cuáles son estos 3 plugins? Yoast SEO, Rank Math y All-in-One SEO. Estos son los 3 plugins para mí principales de posicionamiento web y deberíamos elegir solo uno de estos 3. Voy a comentarte las características más importantes o a nivel general, cuál deberíamos elegir de estos 3, cuál tengo yo, que ya te adelanto que yo tengo en prácticamente todos mis proyectos Yoast SEO. Es el que más trayectoria tiene, el de los más conocidos, tiene un plan gratuito que funciona perfectamente, tiene una opción de pago con un plan de pago a 99 euros al año para una única web y se integra con la herramienta de SEMrush, por ejemplo. Recuerda que tienes el curso de SEMrush en triunfacontublog.com, también tienes el curso de SEO, donde hay una lección específica de Yoast SEO, de este plugin que es el que yo utilizo en la actualidad en prácticamente todos mis proyectos. Y funciona muy bien. Si ves esta lección, pues vas a ver todas las características. Sobre todo, hay una parte que es la más importante y es la optimización a nivel de título, a nivel de metadescripción, a nivel de indexar o no indexar algunas o las categorías o las etiquetas, los tags, etcétera. Bueno, esto lo ves en esa lección que básicamente ya te adelanto que las etiquetas no deberían indexarse en Google y las categorías tenemos que tener las mínimas posibles, unas 5 o 7 categorías. Si tienes un e-commerce serán más, pero en una página web normal, donde tienes una sección de blog, de contactar y una sección o el blog tiene varias categorías, no deberías tener más de 5 o 7 categorías. Por regla general. Y esas categorías sí que deben indexarse porque son básicamente como una página de inicio para ese contenido. Vale. Pero los metadatos, pero las etiquetas, los tags, lo ideal sería usar muy poquitas, no mezclar ni utilizar a la ligera. Esto también creo que he hablado ya en un episodio de esto. Pero bueno, básicamente, Yoast SEO sería mi plugin ideal de SEO que yo instalo y que recomendaría en el 95% de las ocasiones. ¿Qué más plugins tenemos? Está el plugin de Rank Math, que es el que te he comentado, tiene una versión de pago que monitoriza la posición en Google de 500 palabras por $59 al año para webs personales ilimitadas. Y además ofrece muchas funciones de inteligencia artificial, con contenido, integraciones con Google Trends, etc. También tiene integración con Google Search Console, que es realmente de donde saca los datos y te los muestra dentro del panel de WordPress. Puedes migrar muy fácilmente desde Yoast SEO. De Yoast SEO, si tienes otro plugin, si estás en otro de estos de Rank Math o All-in-One, también es súper sencillo migrar, prácticamente haciendo 2 clics, migras y luego eliminas el plugin anterior. Y también tiene algo muy interesante, que es que muestra el gráfico de cambios de algoritmo de Google. Y ahí vas viendo. Y guarda un histórico de 12 meses de esas palabras clave que hayas ido optimizando para monitorizarlas.
Rank Math, la verdad que es un plugin que tiene mucho menos tiempo, es más reciente, pero empezó a crecer bastante, sobre todo por esta integración con Google Search Console, con estos datos que nos muestran, con los gráficos, y visualmente la verdad que es muy atractivo, y por el plan de $59 al año con webs personales ilimitadas, está muy bien, la verdad. Pero si utilizas Google Search Console y sabes un poco utilizarlo, también tienes una lección dentro del curso de SEO, pues no vas a conseguir más datos que eso. Lo que pasa que es interesante tenerlo en un único sitio, tenerlo en WordPress, no tener que estar entrando en Search Console, sino que tenerlo a lo mejor todo integrado. No obstante, pues tienes que tener en cuenta que el tener cuantos más plugins tienes en tu instalación de WordPress, más complejo es, más información te da, pues más fácil es que falle algo y más fácil es que vaya todo un poquito más lento. Así que bueno, pero es otra opción que realmente muy interesante, y si quieres tenerlo todo integrado puede ser una opción muy válida. Además, bueno, estos plugins obviamente están optimizados lo máximo posible para que vaya todo rápido, porque de hecho se tratan de optimizar el SEO, y la velocidad de carga de una página web es uno de los factores más importantes. Por otra parte, el plugin de All-in-One SEO o AIO SEO tiene un plan de pago desde $50 al año solo para una web y no monitoriza palabras clave, lo cual hace que, bueno, es el más conocido hace unos años, luego llegó Yoast SEO y el último que llegó fue Rank Math. All-in-One SEO era el que yo instalaba hace unos años en mis proyectos. Funciona también bastante bien, es muy sencillito y cumple lo básico de poner el título optimizado para ver, te muestra también cómo sale en Google, la metadescripción, esa descripción que sale en Google, puedes añadir también distintos iconos, bueno, lo típico de filtrado, robots.txt, todas estas cosas típicas del SEO también te permite optimizarlo y bueno, básicamente las funciones básicas de estos plugins son esas, la optimización de los ajustes de metadatos que reconoce Google. Estos son los tres principales, hay muchos más, pero yo, si tengo que elegir alguno, me sigo quedando con Yoast SEO. No obstante, en muchos casos puede ser interesante Rank Math. All-in-One SEO puede valer, pero yo mis proyectos los migré a Yoast SEO, es muy sencillo, además utilizo la versión gratuita de Yoast SEO y bueno, pues estuve pensando en su día probar Rank Math, migrar, pero creo que, bueno, yo de vez en cuando me meto en Google Search Console y para mí es más que suficiente. Hay otros plugins complementarios que estos ya sí puedes instalarlos teniendo otros plugins de SEO instalados. Como digo, Yoast SEO, Rank Math, All-in-One SEO, solo uno de ellos, porque si no va a haber conflictos de configuración entre ellos porque hacen lo mismo. Entonces, muy importante utilizar solo uno de estos plugins. Muchas veces al principio, cuando la gente está empezando a aprender SEO, dice, pues voy a instalar todos y así mi SEO va a mejorar porque instalo más cosas. Cuidado con esto. Bueno, venga, otros plugins complementarios que también puedes instalar y que yo tengo en la mayoría de mis proyectos es Google Sitekit. Monitoriza datos de Google Analytics y de Search Console, también de PageSpeed, de AdSense, de Optimize y de Tag Manager. Visualmente también se ve muy bien los gráficos, es como si integraras una parte de Google Analytics dentro de WordPress y pues está muy bien, la verdad. Tema de codificación, de meter ahí los códigos de Google Analytics para monitorizar, integras Search Console, lo integras bastante sencillo, dando clic y conectando con tu cuenta. La verdad que este plugin de Google Sitekit, es bastante reciente, no sé cuánto tiene, pero tendrá 2 años o como mucho, y la verdad que funciona muy bien. Otro plugin muy interesante es Redirection, que redirecciona automáticamente si haces algún cambio en una URL, quitas una categoría o quitas las categorías de las URLs. Está muy bien este plugin y es muy sencillo porque solo tienes que activarlo, configurarlo al principio en un momento para ver qué quieres monitorizar, que no se guarden porque si no en lo que tiene la base de datos, porque si no puede hacer muy grande la base de datos, pero bueno, es muy sencillito también de utilizar este plugin y muy interesante. El plugin se llama Redirection y es gratis, al igual que Google Sitekit. De hecho, todos los que yo voy a mencionar en este episodio tienen versión gratuita y es la que yo utilizo. Otro plugin muy potente y que necesitas usar sí o sí es Pretty Links. Básicamente te permite crear links muy fáciles de recordar y monitorizar los clics que reciben y puedes compartirlos en podcasts, en redes sociales, etc.
Por ejemplo, si yo te digo, entra en borjagirón.com/semrush o entra en borjagirón.com/hostinger para acceder al hosting que yo utilizo en todas mis webs, pues esos enlaces los he creado con este plugin, con Pretty Links. Y directamente veo pues, una gráfica de número de clics de gente que ha entrado. Si puedo, me puedo crear uno específico para podcast y así puedo monitorizar las personas que escuchan un determinado episodio o un podcast y voy viendo y monitorizando la gente que entra, porque he creado justo ese plugin, aunque redirija al mismo sitio de SEMrush. Por ejemplo, puedo crear uno de SEMrush1, borjagirón.com/SEMrush1, borjagirón.com/SEMrush2 y ahí entras y uno es el que recomiendo en el podcast y otro el que utilizo en la web para monitorizar, por ejemplo, y así sé de dónde vienen las visitas. Es muy interesante, sobre todo para monitorizar y sobre todo también para si hay un cambio con un enlace de afiliados, que cambias de empresa, cambias la URL, metes otro, lo que sea. Y solo tienes que entrar en el plugin de Pretty Links y como has utilizado, por ejemplo, yo utilizo siempre borjagirón.com/hostinger. Perfecto, pero cambia el link de afiliado, quiero que vaya a otra página de afiliado, simplemente entro en este plugin, cambio esa redirección que he puesto y como yo siempre en todos los enlaces, en todo he puesto borjagirón.com/hostinger, no tengo que ir buscando y cambiando ese enlace. Y esto la verdad que viene muy bien a la hora de ser mucho más productivo. Recuerda que si quieres ser más productivo, tienes mi podcast Productividad Máxima. Cada semana puedes escucharlo. Si estás pensando en crear un blog, una web o una tienda online con WordPress o si ya lo tienes pero pagas mucho en tu hosting actual, Hostinger es la solución que necesitas. Precio imbatible, incluidas las renovaciones, increíble soporte técnico, máxima velocidad con un diseño espectacular y muy fácil de usar. De hecho, es la plataforma en la que tengo todas mis webs. Entra ahora mismo en borjagirón.com/hostinger y consigue un 80% de descuento. Recuerda, borjagirón.com/hostinger. El email marketing es para mí la mejor estrategia de marketing digital para cerrar ventas y generar ingresos online. Con Sendinblue puedes automatizar todos tus emails, gestionar a los clientes con su CRM y multiplicar tus ventas de una forma muy sencilla. Accede ahora gratis al curso de Sendinblue desde triunfacontublog.com y toma el control de tu negocio. Recuerda, triunfacontublog.com. Recuerda también que en triunfacontublog.com, arriba del todo, tienes ahí 3 videotutoriales, si haces clic en un aviso especial, para ver cómo instalar, cómo comprar un hosting con Hostinger, paso a paso y muy sencillito, cómo migrar tu web a Hostinger de tu hosting actual y cómo comprar el dominio, incluso cómo instalar WordPress dentro de ese hosting que hayas contratado con Hostinger. Más plugins que yo recomiendo. Table of Contents Plus o Table of Content Plus. Es súper interesante que lo utilices. Vamos, lo tienes que utilizar sí o sí. En los artículos de tu blog va a salir un índice con los subtítulos que vayas añadiendo. Y esto hace que consigas optimizar los resultados en Google, que salgas en muchas más posiciones, que Google además, si añades un emoticono en cada uno de estos subtítulos, sale el índice, simplemente activando Table of Content Plus, y directamente en los resultados de Google, por lo menos en la versión actual del algoritmo actual de Google, en muchas ocasiones, tanto en versión móvil como en versión PC, van a salir esos emoticonos en formato de menú deslizable de izquierda a derecha y llama mucho más la atención en los resultados de Google. Por tanto, este plugin, además de ayudar a la gente a entender qué clase de contenido o qué tipos de contenido, ese índice básicamente, hay en cada uno de los artículos y que la gente pueda acceder a cada sección que le pueda interesar más, esto también lo detecta Google y permite indexar y poner un título específico como si fueran mini artículos dentro del artículo y Google permite indexar solo la parte que haya buscado el usuario, lo cual hace que consigas mayor conversión. Por otra parte, otro plugin, Yet Another Stars Rating, un plugin muy interesante que te permite dar puntuaciones, a la gente permite dar puntuaciones de 5 estrellas, por ejemplo, a los artículos de tu blog. En mi caso yo lo tengo activado y también en ocasiones Google añade esas 5 estrellas o las estrellas que has puesto de review, de opinión para distintos artículos, que comentes o directamente en los artículos de tu blog para que la gente los puntúe. Y es una estrategia muy interesante
interesante de cara a que la gente haga algunos clics, que lo puntúe tus artículos, tus productos, y también en los resultados de Google se puede ver reflejado, lo cual hace que de nuevo podamos subir posiciones y conseguir más clics. Algunos plugins avanzados, un poquito más avanzados, por ejemplo, WP Add Custom CSS. En las notas del episodio te dejo estos plugins con los nombres para que los veas. Es gratis y directamente aparecen en borjagirón.com. También estos episodios del podcast SEO para Google los tengo ahí. Así que si entras en la sección del blog, vas a poder acceder a estos artículos o a estas descripciones de los episodios de los podcasts, además de todos los artículos del blog. Así que los tienes todas las descripciones, los nombres, en borjagirón.com, en la sección del blog. Como digo, el plugin WP Add Custom CSS, si tienes conocimientos de CSS y de HTML, pues las CSS puedes optimizarlas, cambiarlas, y esto hace que sea, pues una optimización de cara al diseño, que también tiene una función en cuanto al SEO, y que yo en muchas ocasiones pues añado algunas CSS aquí de forma que sea más fácil tenerlo todo monitorizado y tener una optimización más personalizada de algunos puntos del diseño de mi página web. Esto ten en cuenta que está muy bien, sobre todo instalar un plugin exterior en muchas plantillas de WordPress, muchos temas, muchos themes, tienen una sección específica para customizar o para añadir un campo de CSS personalizadas. El problema es que si cambias el plugin, si utilizas por ejemplo Divi o Genesis, pues no habría problema porque está todo pensado para ello, para que si cambias un tema de Divi o en principio creo que lo hacen así, o de Genesis creo que sí, tú cambias el tema de Genesis, pues no pierdes eso, no pierdes esa configuración previa que hayas hecho, porque está todo pensado para esas plantillas, esos temas para el theme o para Genesis, básicamente. Pero si instalas un tema, una plantilla en WordPress a nivel como se hace de forma normal, sin utilizar antes una de estas instalaciones previas, pues vas a perder ese contenido que hayas metido ahí. Entonces, instalar o tener un plugin externo te permite que si cambias la plantilla y pones otra de WordPress, instalación directa, se siga ejecutando ese código de CSS que te permite cambiar el diseño, pues meter recuadros, etcétera. Como tengo yo, las llamadas a la acción que tengo en los artículos de borjagirón.com, que tiene un recuadrito y tengo ahí un índice o 3 puntos clave y una llamada a la acción con un botón, los tengo configurado, el diseño, ese borde en naranja, etcétera, con CSS. También en triunfacontublog.com te explico cómo lo hago yo. Te dejo el código para que tú también lo puedas personalizar. Otro de los plugins se llama Head and Footer Code, que básicamente te permite meter un código tanto en la cabecera como en el pie de todas las páginas, de algunas de ellas, etcétera. Temas de JavaScript, distintos temas a lo mejor de metadatos, pues permite meterlo con esto, o algunos códigos que que necesitas meter a lo mejor cuando te das de alta en alguna versión o en alguna herramienta de Google, en Google Ads, en Google AdSense o en alguna herramienta de afiliación para verificar que eres tú el propietario. Pues este plugin en concreto te permite añadir ese código de una manera muy sencilla. Y el último plugin que quería comentarte se llama No Category Base, WPML. Básicamente es un plugin que no vas a necesitar instalar, pero que en ocasiones, pues el /category que sale en WordPress, si no lo has configurado bien en un inicio, que esto se puede hacer en ajustes de WordPress, la recomendación es que no pongas, que sea, por ejemplo, borjagirón.com/ y el artículo directamente en la URL, las palabras del artículo con guiones medios y ya sabes que las palabras clave. Entonces, esta es la estructura que yo recomiendo poner, que es la más corta, la más directa, la que están solo las palabras clave específicas, y esto pues hace que sea más fácil de leer de cara a Google y de cara al usuario. Y el /category en su día se instalaba para que en las categorías, en borjagirón.com /SEO, en la categoría de SEO, pues si no instalas este plugin o instalabas este plugin o lo instalas en la actualidad, de hecho creo que también hay que instalarlo, pues te va a salir un borjagirón.com /category /SEO o /Instagram, la categoría que sea. Para quitar ese /category, que no aporta nada, es una palabra que no se debe usar y que encima está en inglés, pues se puede instalar este plugin y listo, y se quita automáticamente. Estos son
los listados de plugins de SEO para WordPress que yo utilizo. Espero que te haya servido para tener alguna idea, para instalar alguno de estos plugins. Recuerda que tienes las notas del episodio en borjagirón.com. Este es el episodio número 330, así que buscas en el buscador en borjagirón.com, entras en el menú en blog y en el buscador ahí pones 330 y te saldrá, o simplemente buscas plugins de SEO para WordPress y vas a poder ver las notas del episodio y todos estos plugins, estos nombres raros que te he citado en este episodio. Gracias por compartir este episodio, por dejar 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, por dejar un comentario en iVoox si te ha gustado, si lo escuchas bien. Estoy aquí intentando mejorar el audio, aunque justo ahora no estoy grabando en casa y se escuchará un poquito peor, pero bueno, espero que te ayude. Gracias por compartir este episodio para que siga creando nuevos episodios y nos escuchamos en el próximo. Recuerda apuntarte a todos mis cursos de marketing digital completamente gratis desde triunfacontublog.com. Tienes el curso de SEO, curso de Shobi, curso de SEMrush, un montón de cursos de Sendinblue, de email marketing, de Instagram, todos completamente gratis en triunfacontublog.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.